Bueno, estimados alumnos, alumnas, este, parece haber un problema con la plataforma. De todas formas, eh, voy a grabar esta clase para efectos de repasar un poco lo que hemos estado viendo, ¿cierto? Las temáticas que conforman el programa del módulo, eh, para situarnos en el lugar en que estamos y poder reiniciar, ¿cierto? El módulo con la tercera parte y final, la tercera unidad que dice relación con la mediación al alero de la ley que crea los tribunales de familia, ¿no? Y vamos a analizar si justamente es el contexto de la mediación en nuestro país. Eh, Teniendo siempre presente que el propósito fundamental, ¿cierto?, de este módulo eh, tenía como propósito otorgarles, ¿cierto?, el conocimiento y la comprensión sobre las normativas vigentes del derecho de familia en nuestro país, ¿ya? Eh, Razón por la cual nos abocaríamos justamente a identificar, ¿cierto?, algunos de los principales debates dogmáticos que se han suscitado y que han dado importantes eh, origen a importantes cambios producidos en el ámbito del derecho de familia. ¿Mm? Por supuesto, eso significaba de alguna forma proveer, ¿cierto?, a los alumnos de un conocimiento pormenorizado acerca del estatuto legal del derecho de familia en nuestro país. Tanto, decíamos, ¿cierto?, en el desarrollo del módulo, en sus aspectos patrimoniales como también en aquellos de carácter personal, enfatizando siempre, ¿cierto?, eh, la aportación que los sistemas de resolución alternativos de conflictos, de resolución de conflictos, particularmente de la mediación, ¿cierto?, otorgaban frente al proceso judicial, al proceso jurisdiccional o tradicional de resolver los conflictos, si se quiere. En tal sentido, ¿cierto?, ya observamos eh, la primera unidad, ¿cierto?, del módulo, eh, el lugar que ocupaba la familia, ¿cierto?, en nuestra legislación, la legislación chilena, ¿cierto? Nos abocamos ahí a ver todo el reconocimiento constitucional que tiene la familia, eh, los instrumentos internacionales, ¿cierto?, de derechos humanos que dicen relación con la familia y el desarrollo eh, normativo eh, expresado fundamentalmente en materia civil, ¿cierto? Y en las leyes que lo rigen, fundamentalmente el Código Civil, respecto justamente a la, a la familia. Y ahí vimos ciertas particularidades, ¿cierto? Eh, la falta de algunas definiciones de carácter legal, ¿cierto? Las características del derecho de familia, las principales leyes, tanto modificatorias como complementarias al Código Civil, ¿cierto? Y nos concentramos probablemente en algunas leyes de relevancia en lo particular, ¿cierto?, que retomaríamos justamente en la segunda unidad, fundamentalmente la referida a la ley de matrimonio civil, ¿cierto?, a la ley de filiación y en lo que específicamente nos toca a la ley que crea los tribunales de familia, la ley 19.968, que es la que debe regir de alguna forma el análisis de esta tercera unidad en la que vamos a ingresar. Eh, Visto en esos términos, la primera unidad, eh, pasamos, ¿cierto?, a desentrañar lo que dice relación con la segunda unidad, donde evaluábamos en concreto, ¿cierto?, dos instituciones de gran relevancia en el derecho chileno, el derecho de familia, ¿cierto?, que dicen relación con la institución del matrimonio, ¿cierto?,
de ese contrato solemne que celebran un hombre y una mujer, ¿cierto? Y por el cual contraen ciertos derechos y obligaciones, ¿cierto? Vimos respecto del matrimonio eh, eh, la definición contemplada, ¿cierto?, en el Código Civil, ¿cierto? Criticamos de alguna forma también esa definición al tenor de la época actual, ¿cierto?, que vivimos. Al respecto, eh, ya pusimos un foro de discusión justamente que dice relación con esas materias, ¿cierto? Y la necesidad de que el derecho se adapte a las nuevas circunstancias sociales, ¿cierto? Fundamentalmente en lo referido a la familia. Eh, bueno, avanzamos también en los requisitos del matrimonio, fundamentalmente requisitos de existencia y de validez del mismo, las sanciones en caso de incumplimiento de esos requisitos, ¿cierto? Vimos las formalidades del matrimonio, los efectos del matrimonio, eh, eh, distinguimos entre los matrimonios celebrados en Chile como aquellos celebrados en el extranjero, ¿cierto? Vimos los requisitos específicos que debían cumplirse para que tenga validez el matrimonio extranjero en nuestro país. Nos referimos, ¿cierto?, latamente a los regímenes patrimoniales del matrimonio, ¿eh? El régimen socioconyugal, el régimen de separación de bienes, ¿cierto? El régimen de participación en los gananciales, ¿cierto? Y en los apuntes, como en la clase, también pudimos visualizar el comportamiento en esta materia de la experiencia comparada, derecho internacional. Eh, y claramente nos adentramos también en la crisis o el término del matrimonio, ¿cierto? Con todas las particularidades que trae aparejado, la separación de hecho judicial, ¿cierto? La nulidad, caso de nulidad matrimonial, y el divorcio, propiamente tal, ¿eh? El divorcio por cese de convivencia como un acuerdo, ¿cierto? El divorcio por cese de convivencia de mutuo acuerdo, o divorcio remedio, que también se denomina, y el divorcio por cese de convivencia por culpa, ¿eh? Divorcio de sanción, ¿cierto? Eh, y finalmente, claro, vimos cuáles eran, de alguna manera, los efectos, ¿cierto?, del divorcio, las características de las acciones relacionadas con el divorcio, eh, vimos la compensación económica y también eh, pudimos apreciar lo relativo a una institución que tiene también importancia dentro del matrimonio, que es la referida a los bienes familiares. Y, como les dije, ¿cierto? La segunda gran materia de relevancia en esta unidad era la filiación, ¿eh? El vínculo jurídico que existe entre padre, un hijo y su padre o madre, ¿eh? O ambos. Eh, y ahí entonces, claro, vimos justamente un concepto, los principios, ¿cierto? Eh, la naturaleza jurídica de esta institución, ¿cierto? También vimos cómo se clasificaba la filiación, los motivos para dictar, que tuvo en mente justamente el legislador para dictar esta ley de filiación de mucha importancia, ¿cierto? Los tipos de filiación, ¿cierto? La filiación determinada, la indeterminada, dentro de la determinada la filiación por naturaleza, que podía ser matrimonial o no matrimonial, la filiación por técnicas de reproducción humana asistida y la filiación determinada por adopción de menores. Vimos también cuáles eran las fuentes justamente de la filiación, eh, que básicamente se reducían a dos, que era la ley y la sentencia judicial. La ley que determina la afiliación en base a ciertos presupuestos, ¿cierto? Presunción de paternidad de hijos nacidos dentro del matrimonio, el reconocimiento voluntario que hace el padre o madre o ambos sobre el hijo, en fin,
y por sentencia judicial, que era básicamente cuando el tribunal declaraba la paternidad o maternidad anteriormente no conocida o modifica ya una determinada. ¿Mm? Concluimos justamente en materia de afiliación con los efectos, ¿cierto?, de la misma. Este conjunto de derechos y deberes que nacían justamente en la afiliación en relación a los hijos y en relación a las relaciones de índole moral también. ¿Eh? Eh, la autoridad paterna, ¿cierto? La patria potestad, eh, la administración de bienes, ¿cierto? Eh, bueno, y los relacionados con la autoridad paterna, el deber de cuidado, el deber o derecho a mantener una relación directa y regular, la autorización de salida del país del menor al extranjero, esta obligación de educar a los hijos, la facultad de corrección de los hijos, ¿cierto? El derecho a alimentos, en fin, nos fuimos refiriendo con bastante detención a cada uno de esos aspectos. Bueno, y lo que correspondería entonces es ingresar, ¿cierto?, a la tercera unidad con la que vamos a culminar este módulo, y que está referida, como les señalaba, a la mediación, a la ley o el procedimiento que crea la ley de tribunales de familia. ¿Ah? Vamos a hablar de la jurisdicción familiar, ¿cierto? De los tribunales de familia y en concreto referirnos también a la mediación familiar, ¿cierto? Que es lo que nos convoca más principalmente en este programa formativo. Y al hablar de jurisdicción familiar, ¿cierto?, vamos a tener que necesariamente referirnos a los tribunales de familia. Sabemos que los conflictos, las rupturas, las obligaciones, los deberes e instituciones que revisamos con anterioridad encuentran justamente en la jurisdicción de los tribunales de familia el instrumento específico y concreto para poder hacer efectivos los intereses de las partes involucradas. También, ¿cierto?, de las familias, de los hijos o de terceros que tienen interés en estas relaciones de familia. Y aquí hay que precisar que probablemente la principal característica eh, que podemos visualizar es que se trata hoy de una justicia especializada, ¿cierto?, que busca la concentración en una única jurisdicción de todos los asuntos, ¿cierto?, relacionados con la familia. Entonces, de manera tal de que puede proporcionar o posibilitar a las partes, ¿cierto?, a los intervinientes, llegar a soluciones colaborativas que voluntariamente han sido acordadas, abordar, ¿cierto?, los conflictos, ¿cierto?, en su integridad, garantizando que el juez tendrá un conocimiento también directo e inmediato de los temas, así como de las posiciones, las pruebas u opiniones que tengan las partes, lo que viene justamente a mejorar significativamente la celeridad y profundidad con que se toman las decisiones judiciales. Hemos visto algunas de las materias que se ventilan ante los tribunales de familia, ¿cierto? En los módulos anteriores, pero viene el caso plantear, ¿cierto?, que estos tribunales van justamente a tener competencias sobre los temas de adopción, autorizaciones de salida al extranjero de los menores de edad, la declaración de bien familiar, ¿cierto?, el cuidado personal de los hijos, la declaración de intención para administrar bienes, el derecho, ¿cierto?, a la relación directa y regular, los disensos para contraer matrimonio menor, el divorcio, la determinación de la paternidad, de las guardas, eh, incluso hechos delictuosos que sean imputables a menores de edad, el maltrato de niños, medidas de protección referente a los niños, niñas, adolescentes,
¿cierto? La nulidad matrimonial, el derecho a alimentos, la separación judicial, eh, la violencia intrafamiliar en algunos casos, así como en general toda otra cuestión que se deriva justamente de las eh, relaciones de familia. ¿Eh? Vamos a tener que ver, ¿cierto?, la forma en que ingresa al sistema estas causas, estas materias que ya vimos. Vamos también, de alguna forma, a tener que referirnos, ¿cierto?, a los procedimientos que tiene, ¿cierto?, la ley de tribunal de familia, básicamente eh, las fases que están determinadas por la audiencia preparatoria y la audiencia de juicio, ¿cierto? Que son orales y con la presencia del juez. ¿Ya? Y vamos a concluir justamente analizando en concreto la mediación familiar. ¿Ya? Un capítulo entero, ¿cierto?, de esta ley 19.968, eh, que ha tenido algunas modificaciones que también vamos a visualizar. Eh, este está referido justamente a la mediación familiar, ¿cierto? Como una medida alternativa o complementaria, diría yo, al proceso judicial, ¿cierto? Eh, Vamos a referir, ¿cierto?, a las definiciones básicas, ¿cierto?, en relación al tema, pero fundamentalmente también vamos a tener que advertir con antelación, eh, reiterar, porque algo ya hemos podido apreciar en relación a los sistemas alternativos de resolución de conflictos, ¿cierto? La forma que tenemos de resolver actualmente los conflictos, ¿cierto? ¿Qué son los mecanismos alternativos de resolución de conflictos o los sistemas alternativos de resolución de conflictos, como verán, ¿cierto? ¿Cuáles son las características de esos sistemas? Las ventajas comparativas que pueden tener, la importancia que ha adquirido esos sistemas alternativos de resolución de conflictos, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Referirnos de alguna forma también al sistema de resolución de conflictos en Chile, fuera del sistema tradicional, ¿cierto? Fuera del sistema jurisdiccional, eh, existen múltiples sistemas de resolución de conflictos en nuestro país también. ¿Ah? No como la experiencia comparada, pero porque en Chile están más bien circunscritos a la negociación, a la conciliación, el arbitraje y la mediación, por supuesto. ¿Eh? Vamos a tener que, de alguna manera, hablar de cómo operan estos sistemas de resolución justamente en nuestro país. ¿Ah? Cuáles son las normas que imperan, ¿cierto?, en el caso de la conciliación, el arbitraje y la mediación fundamentalmente. Eh, Todo ello porque efectivamente introduce justamente a eh, la posibilidad de hablar de mediación en forma propiamente tal. ¿Ah? Y claro, respecto a la mediación tendremos que decir, ¿cierto?, que entendemos justamente por este proceso, cómo lo definimos, cuáles son los objetivos, ¿cierto?, que tiene el proceso mediado, los principios o fundamentos que tiene la mediación, ¿cierto? Eh, las funciones que cumple el mediador. Eh, Luego referirnos a la mediación familiar en particular, ¿cierto? Eh, Cómo fue instaurada, ¿cierto? Eh, Cuáles son los requisitos, exigencias para poder desarrollar esta mediación familiar, los cambios individuales o colectivos que trae aparejado, los objetivos, ¿cierto?, propios de la mediación familiar, eh, y como introducíamos, ¿cierto?, en el, título de la unidad, ¿cierto?, ver cómo se desarrolla esta mediación en el marco de la ley de tribunales de familia, la 19.968, ¿cierto?, que está modificada, por cierto, por la 20.286 del año 2008.
Vamos a ver los casos de mediación familiar obligatorios, previos, el caso de mediación eh, voluntario, los casos de mediación eh, prohibidos, cómo se desarrolla, ¿cierto?, la derivación de mediación en el marco de los tribunales de familia, en qué momento puede realizar la mediación, los costos que trae aparejado este proceso de mediación, la duración del proceso, cómo se elige el mediador, cómo termina este proceso de mediación, ¿cierto? Eh, que sabemos que nuestro país está más bien circunscrito a un acuerdo total o parcial, ¿cierto? O eventualmente sin acuerdo, lo que se denomina mediación frustrada. Entonces, ¿todo esto para qué? Porque resulta muy fundamental, como ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, que el mediador familiar conozca y se familiarice con las leyes que regulan la familia, ¿no? Porque eso va a permitir justamente manejar conceptos básicos que definen a esta rama del derecho y en particular poder elaborar acuerdos que se logren por esta vía dentro del marco de la normativa vigente, dentro del marco de la normativa vigente. Por supuesto que hay que referirse a la ley de tribunales de familia en particular, ¿cierto? La competencia que tienen los tribunales de familia, los juzgados de familia, ¿cierto? Eh, También referirse a los fundamentos y principios rectores de la ley de tribunales de familia, ¿cierto? Principios que dicen relación con la consideración privilegiada del interés superior del niño o de la niña, ¿cierto? La inmediación, la oralidad del procedimiento, ¿cierto? La mayor posibilidad de acceso a la justicia, la especialización y asesoramiento interdisciplinario, ¿cierto? Las actuaciones de oficio que puede tener el juez, eh, la concentración del proceso. Por supuesto, se van a verificar, como ya lo hemos sostenido, eh, que en el procedimiento van a existir eh, medios alternativos de resolución de conflictos, básicamente la conciliación y la mediación. Por supuesto, también como principio formativo, la protección de la intimidad, ¿cierto?, de estos niños, niñas y adolescentes. Eh, Vamos a hablar de los procedimientos de familia contemplados justamente en esta ley, tanto el procedimiento ordinario como los procedimientos especiales, ¿cierto? Y los contenidos en leyes especiales. ¿Ya? Especiales como sería la violencia intrafamiliar, las medidas de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, los asuntos no contenciosos, eh, y los contenidos en leyes especiales como por ejemplo la ley 9.620 que vimos, analizamos profusamente también en el desarrollo de los módulos anteriores, ¿cierto? Que, dice, que es la relativa a la adopción. Eh, Vamos a ver algunas de las características que tienen justamente estos procedimientos de familia, ¿cierto? El sistema de prueba libre, la asesoría de un consejo técnico, ¿cierto? La comparecencia de las partes, eh, eh, la condición de que es el juez el que dirige la audiencia y el debate, ¿cierto? Y lo ya advertido que el procedimiento considera justamente esta instancia colaborativa de mediación y conciliación. El gran cambio probablemente que introduce esta ley, ¿cierto?, es justamente la proposición de la mediación familiar, ¿eh? Entendida como un sistema de resolución de conflictos en el que un tercero imparcial, ¿cierto?, sin poder decisorio, llamado mediador, ayuda a las partes a buscar por sí mismas una solución al conflicto y sus efectos mediante acuerdos, ¿cierto? Lo que está consignado justamente en el título quinto de esta ley, 19.968, y concretamente en el artículo 103 y siguientes, ¿cierto?, de la ley. Bueno, por supuesto tendremos que ver algo también,
respecto a los requisitos que tiene el mediador, de la mediación licitada y privada, el rol del mediador, ¿cierto? Cómo se efectúa la citación a la mediación, eh, la posibilidad de celebrar acuerdos fuera del proceso de mediación, la formalización de esos acuerdos. En mediación, como la formalización también de la mediación fallida o frustrada. Básicamente eso es el contenido de esta tercera unidad, ¿cierto? Y del curso o del módulo completo. He querido referirme justamente a estos aspectos fundamentalmente como para hacer ya una evaluación de lo- del lugar que ocupan estos contenidos, hasta donde hemos ya visualizado, ¿cierto? En los contenidos de este módulo, precisando, ¿cierto? Que por lo tanto lo que nos va a tocar ver en las últimas eh, 5 clases que nos restan, dice relación básicamente con, ¿cierto? El contexto de la mediación, el contexto normativo de la mediación familiar, propiamente tal. Y bueno, hacemos un recordatorio, por cierto, de las distintas materias por las cuales hemos transitado en lo que va de este curso. Señalarles asimismo que ya hay un foro que está eh, en la plataforma, en el aula virtual, más bien. Eh, la idea es que puedan pronunciarse al respecto, que puedan dar su opinión, idealmente fundamentada. Estos foros van a ser evaluados, así que aquellos que solo se han limitado a poner una frase, la verdad que hagan un esfuerzo un poco más dedicado, eh, porque la participación, ¿cierto? Y las opiniones que ustedes vertan en los foros van, como les digo, a ser evaluadas probablemente en un 20% de la nota final, ¿eh? El otro 80% estará dado por un trabajo, ¿cierto? Que vamos a desarrollar, que probablemente va a ser publicado en un par de semanas, ¿cierto? Y que ya requiere de mayor profundidad, ¿eh? Como les señalo, también va a haber un segundo foro que va a ser subido en los próximos días, de manera tal de que puedan ir ya interactuando, ¿cierto?, con el aula virtual para efectos de emitir sus opiniones y empezar a configurar, ¿cierto?, la calificación final que van a tener. Lo que yo suelo hacer en el trabajo final es poner algunos temas que ustedes van a tener que desarrollar o eventualmente algún caso, vamos a decidirlo, y, y pero vuelvo a insistirle que eso va prácticamente a contemplar el 80% de la nota. Bien, los espero entonces en la próxima clase eh, que se va a desarrollar el miércoles que sigue. Eh, que tengan un buen día. Nos vemos pronto. Un abrazo a todos.